Este es el relato de alguien que realmente estuvo en la Cueva de los Tallos, vio su magnificencia y escribió la historia de los restos de una humanidad que descendió a las cavernas para sobrevivir a una verdadera catástrofe climática. El investigador y científico húngaro nacionalizado argentino Juan Moritz Opos lideró la investigación y descubrimiento oficial de la Cueva de los Tallos, patrocinado por el gobierno de la República del Ecuador por intermedio de la Cooperación Ecuatoriana de Turismo CETURIS, que sufragó todos los gastos de la expedición Moritz de 1969 a la Cordillera del Cóndor, donde descubrió las denominadas Cuevas de los Tallos. Estas cuevas son la entrada a un conjunto de mundo subterráneo de cavidades de gran profundidad, en las que se encontraron pasadizos y construcciones hechas por el hombre, restos arqueológicos, y se afirma la existencia de láminas de metal grabadas con signos y escritura ideográfica que, a decir de Moritz, contienen la relación cronológica de la historia de la humanidad, el origen del hombre sobre la Tierra y los conocimientos científicos de una civilización extinta. Gerardo Peña Matthews, asesor jurídico de Moritz, integrante de dicha expedición y autor del libro Historia documentada del descubrimiento de la Cueva de los Tallos, contestó unas cuantas preguntas sobre aquel increíble descubrimiento. No solamente me he preguntado, sino que le he preguntado a Moritz y él me ha contestado que nadie lo tomaba en serio, que había consultado a muchos abogados, pero lo miraban como un loco. Les conté sobre estas cosas sobre un mundo subterráneo. Ellos estaban ocupados haciendo otras tareas, pero Moritz se encontró con un amigo suyo, el senador de Galápagos Manuel Pareja, y él recomendó mi gestión profesional porque la conocía y teníamos una buena amistad. Entonces Moritz apareció en mi oficina. Está en mi libro narrado esa entrevista con Juan y el escepticismo que despertó en mí toda esa historia, que es tan inconcebible. ¿Quién iba a imaginar que existen o que existieran mundos subterráneos? ¿Quién puede seriamente imaginar un hecho semejante? Yo equivoqué a Julio Verne y pensé, ¿será posible que Julio Verne haya tenido razón? Tuvo razón en parte, ya que este es un mundo subterráneo descubierto y dado a conocer por Juan Moritz. Tiempo después han tratado de desconocer su descubrimiento. Hubo un ministro ecuatoriano que dijo que no se puede atribuir el descubrimiento ni al señor Moritz ni a ninguna determinada ciudad porque estas cuevas eran conocidas desde tiempos inmemoriales por los indios jírabos que habitan la región. Yo le dije en una entrevista de televisión que con esa lógica entonces tampoco Colón descubrió América, porque ya la conocían los indios que lo recibieron. Y luego le preguntaron a Moritz qué opinaba de esto, y él, que era de pocas palabras, dijo lo siguiente: Vea, la luna también era conocida por todos, pero nunca alguien estuvo allí hasta que llegó el señor Neil Armstrong. De esta forma, Moritz las puso en el mapa del mundo porque nos llevó a conocerlas. Realmente lo que yo he pretendido dejar es una constancia escrita de un hecho histórico, el descubrimiento por parte del señor Juan Moritz en las Cuevas de los Tallos del Ecuador. Por eso lo he ilustrado con documentos públicos y privados, con cartas y fotos y con reproducciones de noticias periodísticas y de revistas. Por principio de resguardo personal, preferí insertar las pruebas en el mismo libro para que no me señalen como farsante, porque la historia es bastante inverosímil, pero real y sumamente interesante. Si pudiera describir mi aporte a esta hazaña,
sería el del cronista de una expedición. Yo hago el papel de Antonio Pigafetta en la expedición de Magallanes. Gracias a él se conocen todos los detalles de dicha expedición, incluso unos muy interesantes, como el hallazgo de 2 gigantes a los que los españoles les llegaban apenas hasta la cadera. Sin embargo, esto es un asunto o un tema del cual no se habla ni se estudia en escuelas. A mi entender, la verdadera historia de la humanidad está totalmente cambiada. No es la que conocemos. Imagínese usted cuántos años de oscurantismo tuvo el mundo cultural antes de que Napoleón fuera a Egipto y el genio de Jean-François Champollion fuera capaz de descifrar los jeroglíficos y darnos a conocer toda una civilización y una organización política, social y militar de una serie de dinastías sucesivas en Egipto, hasta que las aceptaron los egiptólogos. Este asunto del mundo subterráneo ha sido conocido en todas las mitologías desde hace milenios. Los egipcios nos hablan del Amenti, que era el inframundo de la mitología egipcia. Los cientistas contemporáneos hablan de que América es un mundo nuevo, como si el mundo se hubiera formado por partes, cuando este es el más antiguo de todos los mundos habitados. Ahí están las ruinas de Tiahuanaco. Allí están las ruinas de Machu Picchu, están las ruinas de Caral, de Teotihuacán, de todas esas civilizaciones repartidas a través de este continente. Dentro del mundo subterráneo, que yo lo he visto porque he estado allí y he podido calcular su altura, no porque alcanzara la luz del reflector a iluminarla, sino porque hay huecos de ventilación gigantescos que son imperceptibles desde la superficie o desde una avioneta, porque están cubiertos con la maleza de la selva, pero cuando uno está en la oscuridad absoluta, tan absoluta que uno es incapaz de verse la palma de la mano, si hay un hueco de ventilación, entra un haz de luz. Entonces, uno puede calcular la altura desde donde entra esa luz y ese aire, y estamos a 600 metros o más bajo la superficie de la Tierra. Y el aire es puro, a pesar de que estamos sobre guano, un montón de excremento acumulado durante millones de años, de los pájaros y animales que viven en el mundo subterráneo. Debería de ser, por lógica, absolutamente asfixiante, pero no lo es. Allí uno respira, camina, se agita, duerme y qué sé yo qué más cosas. Entonces, ¿por qué? Porque es una construcción perfecta, una ventilación perfectamente calculada con los tiros de aire, con la ventilación, con todo, pero está debajo de la tierra por alguna razón. En mi libro explico lo siguiente. ¿Por qué es que la gente habría tenido que acudir a cavernas subterráneas para vivir allí? Esto no tiene mucho sentido, pero si tenemos en cuenta que podría ser para protegerse de fenómenos cósmicos por los que ha atravesado el planeta, la gente de aquella época ha construido y se ha refugiado en el mundo subterráneo. Y si tenemos en cuenta que el viaje que hace la Tierra por el cosmos se encuentra con muchos imprevistos, como cinturones de asteroides, condiciones climáticas adversas, etcétera, etcétera. A este planeta se le ha cambiado el eje muchas veces. El planeta está inclinado como consecuencia de una catástrofe cósmica que aconteció porque en un momento de su recorrido se acercó más de la cuenta al cinturón de asteroides que existe entre Marte y Júpiter y atrajo a otro cuerpo celeste que se salió de la órbita en el que estaba y se puso en órbita alrededor de la Tierra. Hasta ese momento el planeta Tierra estaba perfectamente equilibrado. No habían diferencias de estaciones en el norte o sur, porque las estaciones las producen las inclinaciones que actualmente tiene, pero evidentemente tenía otro tipo de estaciones, no las que conocemos ahora. Entonces, sufrió un tirón que inclinó el planeta y se produjo una espantosa tragedia cósmica con el nacimiento y captación de la luna anterior, y los maremotos y terremotos correspondientes arrasaron con la civilización existente, dejando a los pocos sobrevivientes privados de toda asistencia tecnológica.
cuando, transcurridos miles de años después de la captación de la anterior luna, Kenos, que es anterior a la actual, Selene, esta se acercó a la Tierra atraída por la fuerza de gravedad de un cuerpo celeste de mayor volumen. Empezó a partirse en pedazos y a quemarse al entrar a la atmósfera. Siendo un satélite tan grande, el desplazamiento duró miles de años. Entonces, empiezan a caer objetos ardientes desde el cielo y la gente debe construir y refugiarse en cuevas subterráneas. Y como eran una civilización parecida a la nuestra, capaz de construir ciudades inmensas, probablemente acudieron a un sistema de cavernas que ya existía. Las construyeron, las pulieron, las habitaron y sobrevivieron allí porque allí no les caían las piedras del cielo y tuvieron en dónde refugiarse, y por ese motivo existimos nosotros. De otra manera, la raza humana ya se había extinto hace muchísimo tiempo. Este relato de Matthews nos recuerda que hay mucho aún por descubrir en el mundo. Yo no digo que todo lo que diga este señor es correcto, ni tampoco lo desapruebo, porque de algo sí estoy seguro. Las antiguas humanidades debieron existir en algún punto, ya que no hay otra forma de explicar ciertos vestigios monumentales que vengo mencionando una y otra vez, vídeo tras vídeo. América se ha convertido por excelencia en la tierra del misterio, y seguiré construyendo un camino que nos lleve a las pruebas definitivas sobre una antigua humanidad que se extinguió o estuvo a punto de hacerlo. Y bien, ¿qué piensas sobre este relato? ¿Estás escéptico o analítico en este sentido? El señor Matthews está muy seguro de lo que dice, y por algo será. Opina y suscríbete al canal, que me ayudarás un montón. Gracias y hasta pronto.